¿Qué tal, amigos? Hablemos de ovejas. Hoy vamos a hablar sobre el flashing, una herramienta reproductiva muy interesante en las ovejas y de la cual ustedes seguramente han escuchado hablar, y que hoy día vamos a tratar de precisar algunos conceptos sobre ella. En primer lugar, el flashing es una herramienta utilizada para aumentar la tasa ovulatoria en las ovejas. Si la oveja ovula más, ¿cierto?, en un celo, entonces tenemos mayor probabilidad de tener parto múltiple, es decir, mellizos o trillizos, ¿ya? Por lo tanto, el flashing es una herramienta que va a ser de interés para las personas que quieren que sus ovejas tengan más de este tipo de partos, ¿ya? Pero hay que decir un par de cosas más sobre el flashing. El flashing no es una técnica. Hay gente que dice el flashing es una técnica y se realiza de esta manera. No. El flashing es un conjunto de técnicas, una familia de técnicas que se basan en aspectos alimenticios, en la sobrealimentación para tratar de modificar la tasa ovulatoria, ¿ya? En ese sentido, ¿cierto? Hay que decir también que los aspectos científicos en los que se basa el flashing están aún en desarrollo y hay ciertos mecanismos de cómo se produce la tasa ovulatoria, el aumento de la tasa ovulatoria que aún se desconoce. Por ello, lo primero que vamos a hacer para discutir este tema es adentrarnos un poco en qué es lo que sabemos científicamente sobre la modificación de la tasa ovulatoria en las ovejas. Lo primero que hay que decir es que la tasa ovulatoria es influenciada por varias cosas, no solo por la alimentación. Primero que nada por la raza, hay ovejas que tienen una tasa ovulatoria mayor, ¿cierto? Hay razas más prolíficas, hay razas menos prolíficas. Lo segundo es por la edad del animal, ¿cierto? Las ovejas de los 3 años en adelante tienen una mayor tasa ovulatoria que las hembras más jóvenes. Hay un fenómeno que se llama efecto macho, que lo discutiremos en otro video, pero que también permite aumentar la tasa ovulatoria. Y la alimentación, que es el aspecto que intenta modificar el conjunto de técnicas que vamos a denominar flashing, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sabemos sobre el flashing? Lo primero, y esto es lo más antiguo que hay sobre él, es que hay una relación entre el aumento de peso sostenido de la hembra previo al encaste con el aumento de la tasa ovulatoria. Es decir, si una oveja nosotros la sobrealimentamos antes del encaste, de ahí vamos a ver cuánto tiempo, qué sé yo y con qué, pero si esa oveja empieza a aumentar su peso previo al encaste, hay una alta correlación con que eso se transforme en una mayor tasa ovulatoria. Eso se descubrió a mediados del siglo pasado, ¿cierto? Y se transformó prontamente en los años 60 en un conjunto de manejos que se fueron especificando hasta llegar al concepto de herramienta de flashing, ¿ya? ¿Qué más sabemos? Que el aumento de la tasa ovulatoria, ¿cierto?, va a ser mayor. El mejor logro de tasa ovulatoria lo vamos a encontrar en ovejas que están en condición corporal entre 2,5 y 3. Es decir, cuando uno hace la recomendación que para entrar a encaste las ovejas tienen que estar en 3,5, o sea, si a una oveja con 3,5 le hacemos flashing, el efecto que va a tener el flashing sobre esa oveja es marginal. Porque para que tenga efecto la oveja tiene que estar en una condición corporal un poquito menor. ¿Ya? 2,5 a 3 es donde se produce la mayor tasa ovulatoria como respuesta al flashing. ¿Qué más sabemos? Sabemos también que una ración alta en energía, hoy día tenemos evidencia que una ración alta en energía, como son en general las raciones de flashing, pudiera estar relacionada a una alta pérdida embrionaria que se produce en las ovejas alrededor del día 70 de la gestación, ¿ya? Y por lo tanto ha habido preocupación sobre que, porque nosotros queremos que aumente la tasa ovulatoria, pero queremos que esa tasa ovulatoria se transforme en nacimientos de corderos. No solo queremos que haya más tasa ovulatoria, que la oveja logre fertilizar una parte de esos óvulos, sino que además que esos óvulos lleguen a término de la gestación y que no se pierdan en procesos biológicos intermedios, ¿ya? Entonces esa alta tasa ovulatoria hay alguna evidencia de que puede estar influenciada por mecanismos de lo que hoy llamamos epigenética que pudieran estar afectando, ¿cierto?, que la oveja produzca pérdida de embriones en ese proceso. Lo otro que sabemos también que es de alto interés es que cuando la proteína pasa por el rumen sin ser degradada y es absorbida directamente por el intestino de la oveja, en ese proceso, cuando pasa una buena cantidad de proteína sin ser digerida y pasa por el intestino, se producen ciertos saltos interesantes en la tasa ovulatoria. Y esto, que pudiéramos decir que es la vertiente científica de los flashing vía proteína más que vía energía,
ha sido muy interesante en los últimos años porque también sabemos que cuando los forrajes o el suplemento es rico en taninos condensados, estos taninos condensados protegen la proteína del alimento y permiten que ella pase a través del rumen sin ser digerida y por lo tanto que llegue al intestino donde va a ser absorbida y va a generar estos saltos en la tasa ovulativa, en la tasa ovulatoria. Y además sabemos que estos taninos condensados están presentes en algunas leguminosas en forma importante, en algunos arbustos y en algunos árboles. Leguminosas como cuáles, como los lotus, por ejemplo, como el Lotus uliginosum, en algunos arbustos, como el quebracho, como el calafate, como las chauras que hay acá en la zona sur de Chile, en la Patagonia, el michay, como algunos árboles, como el canelo, como el arrayán, como la luma. Entonces, es interesante esto porque resulta que tenemos a nuestro alrededor un conjunto de recursos ricos en taninos condensados, en algunos lugares, evidentemente, habrá que ver en otras latitudes, pero particularmente muchos productores tienen montes ricos en especies que tienen taninos condensados y fíjense lo que hacen los taninos condensados en ayudarnos a encontrar un camino hacia un aumento de las tasas ovulatorias. Además de lo que ya sabemos del flashing cuando le colocamos dietas altas en energía. Con todo este conocimiento se han desarrollado un conjunto de técnicas, ¿ya? Un conjunto de técnicas donde se les ha llamado flashing con un apellido en función del largo del periodo de suplementación, cuántos días se suplementa. Entonces, en función de eso tenemos lo que se llama un flashing tradicional o flashing largo. ¿Ya? El flashing tradicional o flashing largo tiene como principal característica aumentar el peso vivo de la oveja del orden del 5% durante el periodo en que se aplica la técnica o entre medio punto y un punto de condición corporal, aumentarlo, ¿ya? Previo al encaste y durante el encaste. Entonces, antes del encaste, habitualmente, unas 3 semanas antes del encaste, se inicia la suplementación con una dieta de flashing y se permanece con esta dieta durante aproximadamente 2 semanas. Aquí hay variaciones, hay personas que lo hacen un poquito más largo, a veces un poquito más corto acá también. Lo importante, si vamos a dar suplementación, siempre tenemos que partir con pequeñas cantidades, incrementando para que se acostumbren nuestros animales en la primera semana, y lo mismo al finalizar, no terminar abruptamente, sino que al finalizar, ¿cierto?, ir rebajando la dieta en cantidad para que no hayan alteraciones del proceso de digestión ruminal de los animales, ¿ya? Respecto a esta técnica de flashing tradicional hay abundante información, hay tablas, aquí tenemos una tabla por ejemplo de la NRC, ¿cierto? Donde aparece para el kilo vivo, ¿cierto? Los kilos el peso de las distintas ovejas, ¿cierto? La cantidad de energía metabolizable y proteína cruda que debería tener una ración de flashing. A ejemplo, estamos hablando de energías metabolizables entre 3.400 a 4.200 calorías, es decir, es bastante energía, y entre 150 hasta 177, 180 gramos de proteína por día por oveja. Entonces son, la verdad, las cosas que son unos golpes alimenticios importantes que se realizan en ella. Y por eso hoy día que sabemos más de epigenética hay una cierta preocupación por los cambios que genera a nivel del proceso gestacional este golpe alimenticio, ¿ya? En preocupación principalmente por el largo de la suplementación, porque esta suplementación de 5 semanas es cara, ¿cierto? Se ha buscado la manera de reducir los días en que se utiliza esta suplementación para generar el mismo efecto sobre la tasa ovulatoria, ¿ya? Entonces, esta técnica que está bastante consolidada, ¿cierto?, puede generar efectos de un 20 a un 40% en el aumento de la tasa ovulatoria, ¿ya? No obstante, como decía, una gran preocupación productiva es lo extenso del periodo y la importante cantidad de insumos que necesita para esto y por lo tanto hay un costo, ¿ya? Pero es una técnica que funciona y que funciona muy bien, ¿ya? Entonces se ha desarrollado otra línea de flashing que es lo que se llama flashing intermedio, ¿ya? Que básicamente lo que busca es reducir el periodo, como digo, en que se da suplementación. Se basa fundamentalmente en dar una ración en 10 días antes del encaste y 10 días durante el encaste, ¿ya? La dieta que se da en el flashing intermedio es del orden de los 300 gramos día por oveja, con unos 2.600 calorías y un 17% de proteína cruda. Es decir, es una ración un poco menos intensa
dura bastante menos días, ¿ya? Y tiene como objetivo el mismo, aumentar la tasa ovulatoria. Aquí está el esquema, ¿cierto? 10 días antes del inicio del encaste y 10 días durante el encaste. Y el flushing intermedio, hasta ahora lo que se ha podido ver en resultados es que se logran aumentos del orden del 28% de la tasa ovulatoria. O sea, se logra un aumento intermedio de lo que podría alcanzarse con el flushing tradicional. Pero es más barato y en menos tiempo. ¿Ya? Y en tercer lugar, se han desarrollado, pero ya no sobre la base tanto de la dieta calórica, sino que sobre la dieta basada en el tema de la proteína, se ha desarrollado lo que podríamos llamar el flushing corto, ¿cierto? Y las técnicas de flushing corto lo que buscan es que la suplementación no produzca cambio en el peso vivo de la oveja, sino que solamente haga el efecto sobre la tasa ovulatoria. Es decir, es un golpe alimenticio en un breve periodo de tiempo que no alcanza para que la oveja engorde, pero sí para generar el efecto ovulatorio que es el que nos interesa. Aquí hay varias opciones. La primera opción es en base a praderas, ¿ya? La oveja se coloca en una muy buena pradera de lotus 10 días antes del encaste y 12 días después del encaste. Y con esto es suficiente, ¿cierto? Con esto es suficiente para generar el efecto ovulatorio que esperamos. Una segunda opción es poner las ovejas con 125 gramos diarios de proteína por día, por hembra, y energía no limitante solamente en los primeros 10 días del encaste. Evidentemente, para aplicar esta técnica nosotros tenemos que tener a nuestras hembras relativamente sincronizadas en términos de celo para que puedan partir todas juntas o sincronizadas efectivamente a través de hormonas. Y hay una tercera opción que la hemos usado, personalmente me ha tocado usarla y ajustarla, que es meter la oveja en monte o en praderas donde haya matorral, es decir, donde haya mucho tanino condensado, y luego de 5 días antes del encaste empezar una suplementación con estos 125 gramos de proteína cruda al día y mantenerlo por 10 días más, ¿ya? En términos prácticos, ¿cierto? La opción 1 de flushing corto son 10 días antes del encaste y 12 días después en base a pradera, una pradera rica en taninos condensados, es decir, aquí damos un golpe proteico, ¿ya? Pero aquí el tema es que requerimos muy buenas praderas. En la opción 2, ¿cierto? Es solamente 10 días de encaste con 125 gramos diarios, pero aquí necesitamos una buena sincronización del momento de encaste con todas las hembras. Entonces habitualmente se va a utilizar cuando se va a utilizar cuando vamos a hacer sincronización en base a hormonas. Y la tercera opción, que son 15 días de suplementación, 5 días antes del encaste y 10 días en el encaste, con 125 gramos de proteína, y 15 días antes en un tipo de pradera muy rica en taninos condensados, como puede ser un monte con chauras, con calafates, con michay, qué sé yo. Evidentemente estos 15 días tienen una doble utilidad. Primero, someter a las ovejas a que coman estos taninos condensados de tal manera de permitir que toda la proteína que vamos a colocar aquí pase en una gran cantidad sin ser digerida por el rumen. Pero por otro lado, estos 15 días aquí nos permiten también ajustar a nuestras ovejas para que lleguen al 2,5 de condición corporal. Porque es difícil en las zonas de pastoreo, como esta, donde es muy exuberante el crecimiento de la pradera, es difícil llegar con ovejas a 2,5 o a 3 de condición corporal hacia finales del verano, ¿cierto? Hemos tenido todo el crecimiento. Entonces, estos 15 días, aunque las ovejas pasan hambre, ¿cierto? Pero esto les va a permitir ajustar la condición corporal, pero al mismo tiempo va a ser el estímulo necesario para que se coman esas especies que son ricas en taninos condensados. Bueno, estimados amigos, usando estas técnicas se han logrado aumentos en la tasa ovulatoria de entre el 20 y el 35%, ¿cierto? Hay bastante variabilidad porque hay muchas cosas que ajustar, ¿cierto? Pero entre un 20 y un 35%. Con lo cual, ¿cierto? Tenemos 3 técnicas de flushing: el flushing largo, ¿cierto? El flushing intermedio y el flushing corto. Todas alternativas disponibles para ustedes, pero donde ustedes ya pueden conocer, ¿cierto? Sus particularidades y pueden ver cómo las ajustan a su propio proceso productivo. Otros videos que hay en el canal relacionados a estas materias que le pueden ser de interés es el video 70 sobre antes del apareamiento, el video 46 sobre 2 corderos por oveja y el video 24 sobre la conducta reproductiva de las ovejas. Amigos míos, a quien hablemos de ovejas, si les ha gustado el video les pedimos que le den un me gusta
que se suscriban al canal y que siempre, siempre, siempre compartan el video en sus redes sociales por si a otra persona le puede ser útil. Por mi parte, eso es todo. ¡Saludos!